bendiga en esta hermosa tarde. Que Dios te bendiga, David. Le decimos así porque tenemos mucha confianza. Somos amigos. Y bueno, también usted es nuestro amigo. Amén. Alguien dice amén. Alguien dice gloria a Dios. Quiero agradecer el día de hoy a Dios por esta oportunidad que me da para ser el exponente de esta palabra. También agradecer a nuestro concilio y sobre todo a una junta que está administrada por nuestro apóstol general Eli Roa. Gracias, apóstol, y todo el componente de esta junta por tener esta oportunidad para traer este sermón que lleva por título, ¿cómo dice? Fieles hasta la muerte. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Fieles hasta la muerte. Es un tema que nos ayudará, un tema que nos invita a ser mejores en el cuerpo de Cristo, porque para eso Dios nos llamó, para eso el Señor nos salvó, para ser excelentes miembros del cuerpo de Cristo. Dale una ofrenda de palmas al Señor, porque Él se lo merece. Voy a invitarle para que en esta mañana abra su Biblia, por favor, y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Y la palabra de Dios para todos en el nombre de Jesús dice así, si podemos estar de pie, amén. En el nombre de Jesús la palabra dice así: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ayúdeme, vamos a orar por el sermón de esta mañana. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad, por el privilegio que hoy tengo para dirigirme a esta multitud de redimidos por tu sangre preciosa, esperando, Señor, que el día de hoy esta palabra no solo sea para concientizarnos, sino para afirmar nuestra fe y nuestra esperanza. Que el cristiano de este tiempo, y sobre todo los que hoy estamos congregados, seamos cristianos seleccionados, cristianos fieles hasta la muerte, esperando, Señor, que cada uno valore, entiendamos cada uno la necesidad de ser fieles a ti, a tu palabra, a la iglesia, al concilio, y que tenemos que florecer aquí porque nos has plantado en medio de cualquier circunstancia. Tenemos que vivir fieles, esperando tu venida o hasta que la muerte nos separe de este mundo. Declaro, Señor, que esta palabra no volverá a ti vacía, estará cumpliendo el propósito que tú te has propuesto, y este concilio también, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias,
en esta hora. Dele esa ofrenda de palmas al Señor. Dios le bendiga. Y bueno, también puede tomar su lugar. Sé fiel hasta la muerte. Es el tema que el día de hoy nos tendrá ocupados por este espacio de tiempo. Amados hermanos, esta palabra tiene como propósito que usted y yo seamos gente confiable, gente digna, gente acreditada por Dios y también gente aprobada. Vivimos en un tiempo donde las multitudes con el nombre de iglesia o de cristianismo se está dando hoy más que nunca. El evangelio está cubriendo la faz de la tierra, pero este tema, fieles hasta la muerte, es un tema digno, es un tema que solo los que amamos a Jesucristo, no conforme a las circunstancias, sino en medio de cualquier situación, tenemos que vivir fieles para Dios y para su obra. Amén, hermanos. El día de hoy, la palabra que acabamos de leer se dirige especialmente a una iglesia, Esmirna. Esta iglesia estaba viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo donde las persecuciones era algo cotidiano. Amados hermanos, muchos estaban muriendo, muchos tenían que enfrentarse a la muerte, y ante esta situación la fe, la esperanza se siembra, se mueve, porque la incertidumbre, humanamente hablando, se acaba, se termina. No sabemos si es hoy, si es mañana o una semana más. Es una vida de reto, es una vida donde usted y yo tenemos que reflexionar. La iglesia de Esmirna estaba viviendo una época muy difícil. La persecución de los césares por el imperio romano estaba viviéndose en un apogeo. Pero la palabra consoladora, la palabra de fortaleza del Espíritu Santo a la iglesia de Esmirna les anticipa y les dice: no tengan ningún temor de las cosas que han de padecer. Dice: he aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y además tendréis tribulación de 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este texto ha estado escrito por casi 2000 años, pero solo leerlo es una cosa y vivirlo es otra cosa. Es por eso que el día de hoy la palabra fieles hasta la muerte es necesario meditar, reflexionar, y que nuestra fe y nuestra esperanza se cimente, esté firme, esté seguro en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Cuando hablamos de fidelidad, escuchemos por favor, estamos hablando de aquella persona que permanece comprometido para una causa, una obra o un trabajo. Fidelidad es mantener o permanecer en un compromiso por una causa, por una obra o por un trabajo. Un ejemplo práctico tendríamos que verlo dentro del matrimonio. La causa fue el matrimonio, y desde ese momento
el esposo dijo: me comprometo a darles un techo, a ser el proveedor de la economía, de la educación, de todo lo que dice o lo que necesita mi casa. Y cuando se falta a este compromiso, se llama ser infiel. La palabra del Señor, si usted tiene su Biblia, vea por favor 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. La palabra del Señor es clara y dice de la siguiente manera: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. La irresponsabilidad del hogar como padres para dar la cobertura necesaria en todos los aspectos, si no se cumple de la manera establecida por Dios, porque hemos hecho un compromiso, se llama ser infiel. Pero también la palabra fidelidad va de la mano con otra palabra que se llama lealtad. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es una persona que se compromete con otra a ser leales hasta la muerte. Hermanos amados, hay un versículo, y bueno, de alguna manera, hermanos, vea por favor Malaquías capítulo 2, versículo 14. La palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Malaquías capítulo 2, versículo 14. La palabra dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Está hablando de lealtad. El versículo 16 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece que sea repudiada y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. La lealtad en el matrimonio hasta la muerte es un requisito de parte de Dios para vivir con temor delante de su presencia. Esta palabra fidelidad y de lealtad no se pueden divorciar, tendrán que caminar siempre juntas. Porque oiga, cuando hablamos de fidelidad y de lealtad, y cuando esto se halla en el hombre o en la mujer, hacen de una persona que tenga una vida íntegra, una vida completa, una vida total. Hermanos, la integridad en la vida de un hombre y de una mujer en este mundo, hermanos, se convierte en un atributo de nuestro carácter. Y somos conocidos a donde quiera que estemos, sea en la iglesia, sea en el trabajo, a donde el Señor nos lleve. El hombre íntegro, el hombre que tiene fidelidad y lealtad, nunca tendrá problemas, porque será, hermanos, una persona completa, no será doble cara, dos personalidades, no tendrá problemas para estar, hermanos, en cualquier lugar. Será el hombre correcto, el hombre honesto, el hombre de honra, el hombre de honor, porque será fiel y leal delante de Dios y ante toda la sociedad. ¿Alguien dice amén? Amados hermanos, la fidelidad, la lealtad es un atributo moral que debe existir en nuestras vidas. En la actualidad vivimos en un tiempo, dije antes, donde el evangelio
está cubriendo la faz de la tierra. Pero el Señor está urgido de tener gente fiel, gente con lealtad, gente que sienta compromiso, gente que honre su nombre, que honre el evangelio y que viva con temor. Qué fácil es danzar, qué fácil es cantar un himno, qué fácil es tocar un instrumento o pertenecer al coro. Pero la fidelidad, la lealtad, es algo más allá que se requiere y que lo demanda Dios por su palabra. Porque la fidelidad y lealtad es lo que nos llevaremos para estar con Cristo y por toda la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Dele pues esa ofrenda de palmas al Señor, porque Él se lo merece. Todo vamos a dejar en esta tierra. Lo que nos llevaremos con el Señor y para estar por toda la eternidad: fidelidad y lealtad. Los hombres fieles vamos a estar con el Señor. Los hombres fieles vamos a heredar la vida eterna. Los hombres fieles y leales vamos a morar con Cristo y por toda una eternidad. Amén. Alguien llegó a mencionar, y bueno, miren hermanos, algunas frases célebres que usted ha escuchado o ha leído o ha visto. Son muchas, pero quiero hablar de dos. Número uno, alguien dijo: la fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para igualarse a otra más grande que ella. Digan amén. Otra frase célebre dice: es fácil ser heroico y generoso en un momento determinado. Lo que cuesta es ser fiel y constante. Qué fácil es ser heroico y generoso, pero ser fiel y constante es lo que cuesta. Se necesita pagar el precio. Se necesita pagar un precio muy alto, pero sí se puede en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, el día de hoy, número dos, quiero mencionar que el primer ejemplo de fidelidad lo podemos ver en Dios, aquel que nos salvó, aquel que nos envió a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo hoy podamos gozar de su gracia o de las riquezas de su gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a Dios, porque nos dio su gracia salvadora, su gracia redentora. Pero también nos ha dado de sus riquezas. Dios es el mejor ejemplo de lo que sería fidelidad. Y miren, cuando hablamos de esto, estamos hablando es de que ser fiel es uno de los atributos de Dios. Es un atributo moral, es decir, que Dios por su fidelidad cumple todas las promesas. Todo lo que Él ha dicho se ha de cumplir. Todo lo que Él dijo que nos daría, nos lo proporciona, nos lo da, porque Él es fiel en sus promesas. Alguien diga amén. Es decir, que Él cumple todas sus promesas. No puede faltar a ninguna de ellas. Dentro de los atributos morales que Dios tiene, bueno, está que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, es verdad, pero Él es fiel. ¿Cuántos en este día pueden decir que Dios es fiel, hermanos? De una manera personal puedo decir: Dios es fiel, porque desde el año 75 el Señor nos ha guardado y el Señor nos ha sostenido con su gracia.
no solo como miembro de una iglesia, como predicador o como pastor, porque Dios es fiel. Y cuando hablamos de su fidelidad, vea por favor lo que dice Deuteronomios capítulo 7 versículo 9. La palabra del Señor dice así, en el nombre de Jesús: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Digan amén. Dios es un Dios fiel que guarda su pacto, que Él no puede cambiar. Él es fiel, que guarda el pacto, dice la palabra, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios no puede cambiar. Dios ha provisto para el cristiano, para la iglesia, los ministerios, los dones. Dios ha provisto de esto a la iglesia y Él no puede cambiar. Si le buscamos, dice la Biblia, que le hallaremos. Si le pedimos, Él nos dará. Si le buscamos, lo vamos a encontrar. Bien dice la palabra, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Si el hombre no le busca, no podrá disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero cuando el hombre le busca, cuando el hombre se interesa, cuando la persona se acerca a Dios, podrá obtener lo que necesita y será bendición. Será una persona con la bendición de Dios en esta tierra. ¿Cuántas personas bendecidas están en este día, en esta convención? Amén. ¿Cuántos se han sentido bendecidos en esta convención con los temas que a través de desde el día jueves, viernes, sábado hemos recibido? Y esto nos va a ayudar para ser fieles a donde quiera que nos encontremos. Alguien dice amén. Alguien diga gloria a Dios. Dios es el mejor ejemplo de fidelidad. Vea otro pasaje, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. La palabra del Señor dice así. Escúchelo por favor. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si es tan amable, vamos a hacerlo de pie. Ayúdeme por favor, en reverencia a Dios y a su palabra. Pónganse de pie para que haga este ejercicio y el cansancio se vaya de nosotros. La palabra dice así. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Puede tomar su asiento. Hablando de la fidelidad de Dios, dice en este pasaje: si nosotros somos infieles, Él permanecerá siempre fiel. Él no se puede negar a su palabra. Él no puede cambiar. Él no puede decir: ya no te doy ahora. Y el hombre en medio de las circunstancias que puede vivir, a veces con fidelidad y a veces alejándose de Dios, a veces olvidándose de Dios, dice su palabra
que Dios permanece fiel. Aquí la palabra no está diciendo que Él estará solapando el pecado, la conducta de la humanidad entera. Si el hombre le deja, Él siempre le estará esperando que el hombre le reconozca, que reconozcamos a Dios, que el hombre venga ante su presencia, que se humille y que se arrepienta y pueda ser restaurado. Digan amén. Dios no puede cambiar. Él es fiel en su palabra, en sus promesas. Amados hermanos, el día de hoy quiero pasar a un punto importante. Cuando hablamos de ser fieles hasta la muerte, ¿será que Dios está demandando algo que sea difícil de hacerlo? ¿Dios estará pidiendo algo que usted y yo no podamos hacer? El día de ayer se nos habló de la importancia de ser defensores de la palabra y que usted y yo tenemos que ser apologistas, defensores de Dios, de su palabra en todo momento, en todo instante. Y se nos enseñó y se nos probó a través de la palabra y a través de hombres que sí se puede ser apologista, defensores de la fe en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de la fidelidad que el cristiano debe tener delante de Dios hasta la muerte, existen ejemplos que en la palabra, amados hermanos, nos enseñan. Y bueno, para usted y yo como cristianos debemos entender y debemos verlo de una manera exclusiva, de una manera bendecida, de una manera próspera. La fidelidad de Dios. Pero en el cristiano esta palabra, ser fieles hasta la muerte. Hermanos, en la Biblia tenemos algunos ejemplos de cómo Dios no solo es fiel en sus promesas, sino que el Señor demanda para nosotros, su pueblo, hermanos, que seamos fieles como iglesia. La fidelidad es un mandamiento, entonces. La fidelidad es algo que Dios demanda de su pueblo. Dios es como un padre. Un padre demanda de sus hijos. Un padre pide de sus hijos, requiere de sus hijos, y para ello el padre tiene que ser ejemplo. El padre tiene que estar comprometido con ellos para que sus hijos puedan recibir esta bendición. Hablando de la fidelidad y que es un mandato, la Biblia nos enseña y nos dice de la siguiente manera. Alguien diga amén. Allá en 2 Timoteo capítulo 2, la palabra del Señor dice en el versículo 2: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Pablo el apóstol, amados hermanos, escribe a Timoteo, su hijo, su discípulo, y lo instruye y lo capacita y le dice: esto escribe lo que has oído de mí entre muchos testigos. Esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. La palabra fidelidad, Pablo lo escribe y le dice a Timoteo: enseña esto a la iglesia, a los que te escuchan. Y habla de los hombres fieles que no solo oirán, sino estarán dispuestos a trabajar, a ser hacedores
de la palabra. Hermanos, en la iglesia, qué importante es la fidelidad. Cuando usted se convierte al Señor Jesucristo y tuvo la experiencia del nuevo nacimiento, después de esto le interesó qué tenemos que hacer para permanecer en la iglesia, qué tenemos que hacer para pertenecer al cuerpo de Cristo. Nos interesó la fidelidad, ser fieles en la iglesia. Después de recibir a Jesucristo sin que alguien nos los pidiera, era el Espíritu Santo a través de la palabra. Usted y yo solicitamos nuestro bautismo, ¿no es cierto? Después de ser bautizados, empezamos a mirar la obra del Señor, la obra material. Y bueno, estuvimos dispuestos a trabajar y bueno, a ofrendar, a traer nuestros diezmos al Señor, a estar involucrados en la obra del Señor desde el aspecto material, desde el aspecto espiritual y en todas las áreas que se requiere. El primer día se tuvo una exponencia que se tituló: sin sacrificio no hay gloria. Este sermón nos enseña nos enseñó que para mirar la gloria de Dios o tener derecho a la gloria de Dios, necesitamos sacrificar nuestro tiempo, nuestra economía, nuestra casa, todo lo que tenemos, porque es parte de lo que sería la fidelidad en el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En esta convención, ¿cuántos de los que estamos aquí nos despojamos de una cantidad de dinero para venir y ser trasladados hasta aquí? Dedicamos un monto, una porción, pero eso habla de nuestro compromiso, de nuestra fidelidad. El apóstol San Pablo escribe a Timoteo y le dice: y lo que has oído de mí, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros. Es decir, que si nosotros somos fieles, eso se convierte en una enseñanza para nuestros hijos, para nuestros nietos y para toda nuestra generación. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él se lo merece. Amén. En el capítulo primero de Primera Timoteo, en el versículo 18, también nos dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ella buena milicia. La palabra fidelidad no se encuentra en este versículo, pero Pablo le está pidiendo que su vida en el cristianismo sea de la mejor manera, que milite buena milicia. Él estaba pidiendo, estaba ordenando: debe ser buen cristiano, debe ser fiel cristiano en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. La palabra debe estar en tu vida. Tú debes ser antorcha, debes ser sal de la tierra en medio de cualquier circunstancia. Esta misma palabra está siendo para usted y yo en este día, amados hermanos. A donde quiera que nos encuentremos, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, a donde el Señor nos tiene, tenemos que ser excelentes cristianos, que pueda verse en nosotros
que el evangelio está en nuestras vidas, que Cristo está gobernando nuestras vidas y que Él dirige nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Qué fácil es ser cristiano en la iglesia, porque ahí estamos todos, ahí cantamos, ahí oramos, ahí leemos la palabra del Señor, ahí danzamos. Pero en el trabajo, hermanos, muchas veces es otra cosa. Imagínense, en el trabajo, en la escuela o en algún otro lugar, cristianos, hermanos, que su vocabulario todavía está feo, todavía es el que codicia su corazón para robarse unas varillas en la construcción, todavía para hacer negocios sucios. Hermanos, cuántas personas evangelizan rete bien, hablan bonito de Cristo, pero muchas veces con los hechos, hermanos, la gente dice: oyes, qué bonito hablas, pero si así lo hicieras con tus hechos. Hermanos, nuestra vida es tachable. La vida del cristiano, la vida del evangelio, hermanos, es tachado, es reprobado por el testimonio que tenemos. Qué importante es ser fieles delante de Dios. Cuántas personas, en el estado de Morelos es muy común que los trabajadores, los albañiles, después de un tiempo de trabajo, reclaman, dizque, mis derechos. Trabajé 9 meses, 1 año, 2 años. Se van a conciliación y demandan. A veces el patrón es hasta cristiano, o puede ser hasta el pastor. Hay poder, sí es cierto, pero eso que pasa, ¿dónde queda el evangelio? ¿Cómo está el evangelio? Dios necesita hombres fieles, hombres con lealtad a Dios, que en realidad podamos ser en esta tierra la luz del mundo, la sal de la tierra. Pablo escribe a Timoteo y le dice: quiero que milites buena milicia, que seas un cristiano excelente, que el diablo no tenga para avergonzarte. Hermanos amados, necesitamos ser fieles conforme a la palabra. Amados hermanos, Dios pide que seamos fieles. Dios demanda que seamos fieles. En la palabra encontramos hermosos ejemplos de hombres que fueron fieles y que su fidelidad no vino de la noche a la mañana. Fue un proceso hasta que llegaron para ser calificados de parte de Dios de la manera como Él quería. La Biblia nos habla de algunos ejemplos y quiero hablar de 2. De un hombre llamado Abraham. La Biblia dice que este hombre fue el amigo de Dios. Pero ¿cuánto le costó a Abraham para que fuera calificado como fiel delante de su presencia? Si usted tiene su Biblia, vea por favor Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? La palabra dice así en esta mañana, en este día. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. La palabra del Señor en este día nos habla. Es cierto que la palabra en estos versículos no encontramos que Abraham fue fiel, pero si notamos, dice la palabra que el ángel de Jehová le habló la segunda vez después de haber ofrecido a su hijo en el monte Moria, tal como Dios le pidió. Abraham había salido de la tierra de Ur de los caldeos, ya estaba peregrinando, pero oiga, Dios le prueba, hermanos, y le dice: quiero que me lleves a tu hijo al monte Moria y ofrécelo en sacrificio. Esto era muy común en la tierra donde Abraham peregrinaba. Los cananeos y todos los pueblos que estaban en su entorno eran un pueblo idólatra. Y oiga, hermanos, aquella gente ofrecía a sus hijos a Moloch como sacrificio, como ofrenda. Era algo común, algo que se veía, y la gente se deleitaba. La gente pensaba que de esta manera estaba sirviendo a su Dios. Y Dios le dice: ofréceme a tu hijo en el monte Moria. Hermanos, como todo padre, no sé qué pudiera haber pasado con nosotros, hermanos, pero algo muy sencillo. Cuando presentamos a nuestros hijos y los traemos al Señor, se los estamos entregando a Él, para que sean ministros, para que sean siervos, para que los dediquemos a su obra. Y bueno, cuando nuestros hijos están dedicados, son de Él, y que Dios disponga, que Dios los utilice, y porque la obra les necesita. ¿Estamos de acuerdo? Amados hermanos, Abraham le pidió Dios a su hijo, y él se lo llevó. Y dice la palabra que cuando estaba a punto de sacrificarlo, el ángel de Jehová le dice: no hagas ningún daño al muchacho, porque conozco tu corazón. Y le dice: sé que tú eres fiel. ¿Alguien dice amén? En este pasaje la palabra del Señor dice que la segunda vez el ángel de Jehová le habla a Abraham y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único. Y vienen las promesas: bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Amados hermanos, la palabra en este día nos habla de que Abraham delante de Dios fue calificado fiel, fue encontrado fiel, porque lo que Dios le mandó, lo que Dios le pidió, lo hizo correctamente, exactamente. Hoy la enseñanza sería, o debe de ser, que tenemos que ser fieles en lo que Dios nos manda, en lo que Dios nos ordena, en lo que Dios nos pide, a fin de que podamos estar un día con Él y por toda
la eternidad. Alguien diga amén en este día. Otro ejemplo lo tenemos con la vida de Moisés. Vea Números capítulo 12, el versículo 5 al 7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Números capítulo 12, versículo 5 y al versículo 7. ¿Podemos ponernos de pie, amados hermanos? Por favor, el calor es un poco fuerte, el cansancio también, pero la gloria es para Dios. Vamos a leer todos esta lectura y bueno, desde allá de su lugar, Números capítulo 12, versículo 5 al 7. La palabra dice así, en el nombre de Jesús. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Digan amén. Tomen su lugar. Gracias, hermanos. Dios en este pasaje está dando testimonio de su siervo Moisés. ¿Qué había pasado con Moisés? Aarón y su hermana María habían hablado locamente, sin sentido, sin sabiduría. ¿Qué le habían dicho? Moisés, está bien que tú eres el mayor, pero la verdad creo que te falló. Habiendo tantas muchachas bonitas en nuestro pueblo y andas eligiendo a esa mujer que tienes. ¿A dónde estaba en tu cabeza? ¿Qué pensaste? Y la palabra del Señor dice que Moisés nada dijo. Era el hombre más manso de toda la tierra. Amén. Él cayó y él remitió su asunto con Dios. Y él dijo: Señor, yo soy tu siervo. Tú sabes todas las cosas. Tú habla por mí. Tú defiéndeme. Y este pasaje dice la palabra que Dios da testimonio. Mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Digan amén. Qué importante es cuando en la iglesia del Señor los pastores tenemos que decir quiénes son los hombres fieles en la iglesia, porque contamos con ellos. Porque siempre van a estar dispuestos, porque no nos van a dar problemas, porque siempre serán cristianos que van a estar en medio de cualquier circunstancia. Y los cristianos fieles, los cristianos con lealtad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, van a permanecer. ¿Alguien dice amén? Amados hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos fieles cristianos en la iglesia, fieles cristianos en el movimiento, a donde quiera que estemos. ¿Cuántas veces se oye decir a través de los pastores: los ministros de ICAP solo saben pedir dinero, ofrendas, cooperaciones,
O alguien estará diciendo: dijeron que en este año 2018 se iba a terminar lo que sería parte de la techumbre de esta construcción. ¿Y a dónde está? Algunos están molestos, o algunos hasta andan comunicando. Miren, hermanos, la fidelidad, hermanos, tiene lealtad, tiene compromiso. ¿Cuántas personas pueden ser excelentes ministros, buenos predicadores, pero sabe qué? No ser leales a Dios, hermanos? ¿Cuántos cantantes, músicos cumplen, lo saben hacer, son fieles, hermanos, en su trabajo, pero ser desleales? ¿Y sabe cómo se es fiel y cómo se es desleal? Hay gente, hermanos, que en una iglesia, puntuales al culto, ofrendan, diezman, se cuenta con ellos, pero muy atrás del pastor dicen: yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo lo hago porque no me queda de otra. No, el programa del pastor no está bien. Eso se llama ser desleal. Cuando somos fieles y tenemos lealtad, a veces aunque no nos guste, pero dicen: él es el siervo que Dios ha puesto en la iglesia y tenemos que trabajar. Él es el siervo que Dios ha colocado en esta administración y tenemos que trabajar para Dios y para su honra y para su gloria. Tenemos que ser fieles y leales delante de la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dele esa ofrenda de palmas al Señor, porque Él se lo merece. Aarón y María, fieles delante de Dios, pero estaban siendo desleales con Moisés. No estamos de acuerdo. Y hazle como quieras. Creo que también nosotros tenemos razón y tenemos palabra. Pero ¿sabe qué? Dios no escogió a Aarón ni a María para el ministerio. Dios escogió a el hermano Moisés, al siervo Moisés. Y él no arregló las cosas con Aarón y María. Fue, hermanos, para respaldar el ministerio de un Moisés que fue llamado a liderazgo. Qué importante entonces es ser fiel a Dios, a su obra, al ministerio. Amados hermanos, el día de hoy estamos hablando de la fidelidad hasta la muerte. Fidelidad hasta la muerte es un trabajo que tiene que desarrollarse en nuestras vidas. Y que, oiga, de una manera tan especial, quiero llevarle, hermanos, a un punto tan importante: la fidelidad y la lealtad en tiempos difíciles. Tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles en tiempos difíciles. En una ocasión, como pastor, me mandaron a traer, porque casi estaba por partir de este mundo, un hombre fiel. Cuando llegué, estaba en su cama y me dijo: pastor, qué bueno que vino. Casi estoy por partir de este mundo para estar con mi Señor y para siempre. La palabra que le di: no se preocupe, hermano, usted va a sanar. No se preocupe, si usted muere va a estar en el Señor, pero vamos a orar porque Dios lo levante. Sí, hermano, ayúdeme. Y cuando íbamos a orar, él me dijo: mire, pastor, quiero decirle, ¿por qué no me ayuda a cantar el himno? Victoria, la victoria mía es. Me sorprendí y dije: bueno, ¿por qué quiere cantar este himno nuestro hermano? Y los 4 hermanos que estábamos ahí empezamos a cantar: victoria, la victoria mía es. Y él apenas levantaba la mano
porque ya no podía cantar. Y cuando acabamos de cantar, nuestro hermano expiró. Y dije: Dios, este hombre murió fiel a ti hasta la muerte. No te negó, él te confesó, él testificó, fiel hasta la muerte. Es importante, amados hermanos, morir en Cristo. Es importante morir para Dios, morir en el Señor, en el Evangelio, en la palabra. Pero qué difícil es cuando esto no sucede así. ¿Cuántas personas hemos iniciado una carrera, pero cuántos se han quedado a medio camino? ¿Cuántos hemos iniciado este trabajo de ser cristiano, pero cuántos no estamos para terminar? Pero oiga, la palabra del Señor dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Alabemos el nombre del Señor Jesucristo. Fidelidad en tiempos difíciles. La Biblia nos habla de algunos ejemplos. Miren, hermanos, qué fácil es ser cristiano cuando estamos sanos, cuando nos va bien en el negocio, cuando nos va bien en la agricultura, cuando nos va bien en todos los aspectos de la vida, cuando no hay enfermedades. Qué fácil es levantar nuestras manos, qué fácil es ir a la convención, qué sencillo es asistir a la iglesia. Pero ser fiel en tiempos difíciles es algo que usted y yo tenemos que notar y que debe ser para nosotros una gran enseñanza. La Biblia nos habla de muchos ejemplos de personas que en tiempos difíciles fueron fieles a Dios, y quedó demostrado. Y para que usted y yo hoy podamos aprender que tenemos que ser fieles. Amados hermanos, la Biblia nos habla de un hombre, y vea por favor el libro de Job, una historia que usted y yo la conocemos. El libro de Job, en el capítulo 2, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. El libro de Job, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9, por favor. Mire qué es lo que dice la palabra. Y díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Job, dice la palabra en los primeros versículos, era un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Y pese a esto, él quedó reducido a nada, a ceros. La Biblia dice que llegó a tener 7,000 ovejas, 300 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y no explica ahí la extensión de terreno que él llegó a tener. Era un hombre muy rico, muy acomodado. Pero esto le vino también porque dice que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él había buscado primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le fue añadido. Pero ¿sabe qué? Quedó reducido a ceros. Y por si fuera poco, él sobre las cenizas y rascándose con una teja o ladrillo,
por una maligna sarna. Job estaba acabado. Y todavía su mujer le dice: ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. En la versión 60 dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Las dos cosas son importantes: simplicidad e integridad. Simplicidad, de la palabra simple. Él llevaba una vida sencilla. Él no dependía de las cosas que le rodeaban o tenía. Su vida dependía de Dios. Amén. Hablar de la integridad. Él era un hombre completo. Él tenía a Dios y no le faltaba nada. Porque los textos anteriores y después dicen: ¿no recibimos de Dios todas las cosas buenas? ¿Y por qué las malas no las vamos a recibir? En otro versículo dice: Jehová es el que da, Jehová es el que quita, sea su nombre glorificado. En la vida de Job, la integridad de Job no dependía de las circunstancias. Su vida dependía de Dios. Él sabía que todo lo material, todo lo temporal se acaba, se termina. Lo único que puede durar es estar con el Señor y por toda la eternidad. Amados hermanos, Job quedó demostrado no solo por la palabra o delante del Señor, sino por nosotros ahora, que fue un hombre fiel en medio de cualquier circunstancia. Hoy podremos pensar cuántas veces como agricultores nos puede ir mal en una siembra, pero tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Se puede perder tal vez un carro, pero tenemos que ser fieles a Dios. Hermanos, podemos perder tal vez a un hijo, alguien de la familia, pero tenemos que ser fieles a Dios. Decimos amén. Pero alguien no, hermanos. Alguien pierde un hijo y dice: ¿por qué te lo llevaste? ¿Dónde estabas, Dios, cuando mi hijo estaba enfermo? Le reclaman a Dios y empiezan a ser infieles. ¿Por qué pelear con Dios? Porque Dios es el origen de la vida. Él es el que la da, pero también es el que la quita. ¿No es cierto, hermanos? Nosotros no podemos pelear con Dios. En medio de cualquier circunstancia tenemos que ser fieles. A veces nos puede ir mal en el trabajo, en la empresa, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros confiamos en Dios, tenemos que ser fieles. Si nosotros esperamos en Dios, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Job es una demostración, es un ejemplo de la fidelidad en Dios, y que esto nos debe ayudar y que esto debe ser una enseñanza para cada uno de los presentes. Alguien dice amén. Alguien diga gloria a Dios. Tenemos otro ejemplo de una persona que fue fiel hasta la muerte. Segundo libro de Crónicas, versículo 24, capítulo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Nos habla de un hombre que fue fiel hasta la muerte. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en el versículo 20: y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo de Joaida, el sacerdote, el cual estando sobre el pueblo les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien de ello
porque por haber dejado a Jehová, Él también os dejará. Mas ellos hicieron conspiración contra él y cubriéronle de piedras por mandato del rey en el patio de la casa de Jehová. No tuvo pues memoria el rey Joás de la misericordia que su padre Joiada había hecho con él, antes matóle su hijo, el cual dijo al morir: Jehová lo vea y lo requiera. Esta palabra es un ejemplo de la fidelidad de un hombre. Dice la palabra que Israel estaba viviendo tiempos de desobediencia, de alejamiento. Estaban rechazando a Dios, al que les provee, a los que les estaba dando la vida. Se habían alejado de los caminos de Dios. Pero oiga, y Zacarías los confronta y les dice: ustedes han dejado a Jehová, por lo tanto Él también los dejará. Hermanos, cuando el hombre se aleja del conocimiento de Dios, cuando el hombre se aleja del temor de Dios, cuando el hombre deja de ser fiel, su corazón se hace duro, se hace necio. Y la Biblia dice: al necio, aunque lo majes en un mortero, no va a entender. Hay que cuidarnos. Tenemos que ser fieles, amados hermanos. Zacarías, por confrontarlos con la palabra, dice la escritura que lo mataron a pedradas. Hermanos amados, tenemos que ser fieles en la iglesia. En la iglesia Dios nos ha puesto para ser columnas. Los hombres fieles son los que vamos a ayudar en la obra, en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, en el aspecto económico, en todas las áreas. Dios nos ha puesto para sostener la obra, y que la obra en medio de cualquier adversidad permanezca y se sostenga, porque es Cristo el fundamento. Sí. Alguien dice amén. No se canse, no se fatigue. Ya mero vamos a terminar. Gloria a Dios. Dios bendiga a la junta, Dios bendiga a los pastores. Hermanos, ¿cuántos aman a la junta general? Yo les invito a que colaboremos, les amemos y trabajemos para ICAP. Mire, la fidelidad no solo es a Dios, la fidelidad es para la iglesia. Alguien a veces ha predicado y dice: acepta a Jesucristo, sé fiel a Dios, no importa en la iglesia donde estés. No, Señor. La doctrina dice que tenemos que congregarnos en un lugar y ser fieles. Pablo dice: no dejando nuestra congregación, porque muchos están acostumbrados. Miren, hermanos, bueno, es algo que vamos a tocar más enseguida. Dios les bendiga. Alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios. Tenemos otro ejemplo. Y bueno, el día de hoy, miren, hermanos, quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Estamos hablando de la persona del apóstol Pablo. ¿Quién fue Pablo? Hermanos, el predicador de los gentiles. Pablo era el padre espiritual de un joven llamado Timoteo.
Y sobre todo en esta carta, él escribe, hermanos, Pablo en este escrito de 2 Timoteo capítulo 4, del versículo 5 al fin, está hablando de ser fieles hasta la muerte. La vida del apóstol San Pablo es un ejemplo tan importante. Hermanos, él estaba prisionero, pero oiga, él aún en la prisión estaba escribiéndole a su hijo Timoteo. Y bueno, él le dice de la siguiente manera, dice: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estaba dándole las últimas instrucciones a su muy amado hijo Timoteo. ¿En qué circunstancias estaba? Él estaba encadenado. Él estaba, hermanos, bajo la custodia de soldados. Y oiga, pero es algo sorprendente cuando él dice del versículo 6: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. A él le habían anunciado que iba a morir, que iba a ser ejecutado por el malvado Nerón por causa del evangelio. Pero él en el escrito todavía está procurando a un hijo Timoteo. Pero vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amados hermanos, el versículo 8, el 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Digan amén. Amados hermanos, Pablo, en medio de su problema, en medio de su situación en la cual estaba pasando, él no titubeó. Él no tenía su vida incierta. Él estaba diciendo: quiero ser fiel hasta la muerte. Y Pablo termina sus últimos días no solo en el Señor, sino como predicador, sino manteniendo la fe, la esperanza en Cristo Jesús. Y él dijo: no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? Porque Él se lo merece. Amados hermanos, la fidelidad es una verdad que se tiene del alma en el corazón. Es una capacidad, es una virtud que viene del cielo y que tenemos que pedírselo, porque tenemos que ser excelentes cristianos. En este día hemos visto varios ejemplos de hombres fieles, tanto en el Antiguo Testamento: un Abraham, un Moisés, un Zacarías. Hemos hablado de la vida de Pablo. El pasaje que iniciamos para este sermón dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solo los fieles, solo los que muestren lealtad a Dios, a la iglesia y a su pastor, a su ministerio, son aquellos que serán dignos de la corona de la vida. Hoy la gran pregunta es:
¿cuántos hemos sido fieles hasta este día? Pero también podemos decir, ¿cuántos hemos estado en el cristianismo, pero como murmuradores, como detractores, sin temor? Y esto se llama infidelidad. Hermanos amados, este día el reto, la invitación, el desafío, no de este concilio, sino de parte de Dios, es ser fieles a Dios. Sé fiel hasta la muerte y seremos dignos de la corona de la vida. El día de ayer nuestro apóstol general señalaba algunos hombres fieles. Usted podrá decir, pero esos son los de la Biblia. Pero hermanos, a través de 50 años, 45 años, hemos podido ver hombres fieles. Ayer se señalaba de un hombre, Ángel Torres Jalate, que fue el primer ministro o obispo de la Iglesia Universal y quien escribió gran parte de la Constitución. Un hombre fiel hasta la muerte. Tuve la oportunidad de conocer a un hombre, Palemón Moreno Rivera, porque tuve el privilegio de que este hombre a mí me casara. Hermanos, lo que soy, Pastor Elí, yo creo que lo que soy, mi familia, yo se lo debo a ese hombre y a otro hombre que quiero señalar enseguida. Hombres fieles hasta la muerte. Palemón Moreno quizás no era excelente, el gran excelente predicador, pero caminando, sentados, a donde quiera que estuviéramos, su plática, su diálogo era doctrina, era enseñanza, era capacitación, y todos queríamos oírle y queríamos escucharle. Otro tercer hombre, Crescenciano Roa, un hombre fiel hasta la muerte. Hermanos, en su corazón estuvo esta multitud y dijo: esto se llamaría Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar, porque es para Él, para su gloria y para su honra. Los últimos días de este hombre fiel hasta la muerte, ya no pudo predicar como lo hacemos varios de los que estamos aquí, pero el gran gozo, la gran corona de honra, somos cada uno de los presentes. Que Dios bendiga a Crescenciano Roa, nuestro apóstol general, hoy finado. Decimos amén. Pero hoy también quizás usted dirá por qué. Quiero señalar a otro cuarto hombre, y me refiero a nuestro apóstol general Elí Roa Barreto. Un hombre fiel. ¿Cuántos creen que ha sido fiel hasta este día? Y no quiero que le eche porras, o no le estoy echando porras. Hermanos, el testimonio es el que habla. El testimonio es lo que puede decir de nosotros. Desde jóvenes nos conocimos, y yo lo he conocido por un hombre fiel, él y toda su casa, y todos los nietos, y todos los bisnietos, y toda la descendencia, porque para eso fuimos llamados. Él ha utilizado a veces palabras como: él ahorita está enfermo, y bueno, la presión es fuerte, pero él ha dicho: como las chicharras, pegados en el palo y secos, pero fieles hasta la muerte. Qué enseñanza es la que nos da nuestro apóstol, ¿no es cierto? Alguien diga amén.
Alguien diga gloria a Dios. Este día voy a invitar para que el grupo esté cantando este himno. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Quiero decirles que en este día, ¿cuántos fieles están aquí, hermanos? ¿Cuántos queremos ser fieles? Vamos a decirle al Señor a través de este himno que siempre amaremos a Jesús en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Que Dios tenga un pueblo para confiar en Él. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias, gracias. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Cantemos todos. En sus triunfos Mi gloria será. Amén, sí, amén. Un día en vez de una cruz. Dios nos ha llamado para ser fieles, amados hermanos. Después de haber escuchado esta palabra, yo le invito para que si en este día hay alguna persona que diga: quiero seguir siendo fiel, y quiere decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. En medio de cualquier circunstancia, yo permaneceré delante de ti, en la iglesia, en la misión, a donde tú me tengas. Quiero serte fiel. Dios bendiga a nuestros hermanos. Habrá otras personas que quieran hacer un voto con Dios para decir: quiero ser fiel en medio de cualquier circunstancia. La Biblia dice que nos apartará del amor de Cristo peligro, cuchillo, hambre, desnudez. Dios bendiga a estos hombres, Dios bendiga a estas mujeres, a estos jóvenes, a estas señoritas. Si alguien quiere venir hasta este lugar y para decirle: Señor, quiero ser fiel a ti, quiero permanecer en tu obra, quiero estar delante de tu presencia. Hermanos, no se detengan, vengan y vamos a orar juntos. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy, pero no solo yo, mi familia, mi matrimonio, queremos ser fieles a ti, como aquel hombre que dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios quiere contar contigo, quiere contar con tu familia, quiere contar con todo lo que tienes. Necesitamos ser fieles hasta la muerte. Gracias, gracias a Dios. Y al día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hermanos aquí presentes, véanme por favor un momento. ¿Está seguro usted que Dios puede contar con cada uno de los presentes? Aunque haya mil adversidades, a veces por ser iglesia tenemos que sufrir la murmuración. Muchas veces tenemos que sufrir el ser defraudados. Pero en medio de todo esto, Dios quiere hombres y mujeres fieles. Quiero decirles, hermanos, que somos un concilio en ICAP. ¿Cuántas personas nos han evidenciado? Han sido enemigos inclusive de ICAP. ¿Y sabe qué? Inclusive no están con nosotros por cualquier circunstancia.
Pero yo quiero invitarles a ser fieles a Dios, a ser fieles a ICAP, con todo lo que tengamos, y un día seremos coronados. Cierren sus ojos y vamos a orar. Comprométase con Dios. Vamos a ser fieles hasta que Él venga, hasta la muerte. Y todo el ministerio me va a ayudar a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por la vida de esta multitud, de todos los que estamos debajo de esta carpa. Gracias porque tú has sido bueno para ICAP. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque no nos has desamparado. Te pedimos, Señor, que como ICAP podamos ser fieles